buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, agradeciéndoles mucho su comprensión, su paciencia para esperarnos. Y bueno, pues como les decía, es la conferencia que ha tenido más rating, y bueno, pues una disculpa por no tener más sillas, más espacio a los que están allá atrás de pie, a los costados, pero verán que valdrá la pena la conferencia y la espera. Voy a presentarles al Presidium, empezando por nuestra ponente, nuestra expositora del día de hoy, la doctora Munadora Buchaín Abulosn. Doctora, bienvenida. Bienvenida, doctora. También agradecer la presencia de la presidenta municipal del municipio de Acambay, Esperanza Dolores González Martínez. Bienvenida, presidenta. Al presidente municipal Valentín Martínez Castillo, del municipio de Ozumba. Bienvenido, presidente. Dar la bienvenida también al presidente municipal de Zacualpan, Fidel Figueroa Gómez. Bienvenido, presidente. Y por supuesto a nuestro anfitrión, el organizador de estas conferencias, el doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. Dar la bienvenida también a la diputada Brenda Escamilla Sámano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Bienvenida, diputada. También a la diputada María Elizabeth Millán García, del Grupo Parlamentario de Morena. Bienvenida, diputada. Dar la bienvenida también a los magistrados que nos acompañan. A Teresita de Niño Jesús Palacios, magistrada, bienvenida. A la magistrada Virginia Valdés Chávez, bienvenida, magistrada. Al magistrado Víctor Alfonso Chávez López, magistrado, bienvenido. Al magistrado Baruch Delgado Carvajal, bienvenido, magistrado. Y al magistrado, el licenciado Agustín Guerrero Traspaderne, bienvenido. También dar la bienvenida al contador público certificado, Fernando Valente Vaz Ferreira, auditor superior de fiscalización del Estado de México. Bienvenido, doctor. También dar la bienvenida al maestro Sergio Holguín Espinosa, secretario de Administración y Finanzas del Poder Legislativo. Bienvenido, secretario. Agradecer la presencia también de todos los compañeros servidores públicos de este Poder Legislativo, de la Secretaría de Administración y Finanzas, del órgano superior de fiscalización, de la Contraloría y de las demás dependencias que nos acompañan. También dar la bienvenida al magistrado Octavio Martínez Quijada. Bienvenido, magistrado. Y también agradecemos la presencia de todos los servidores públicos municipales que nos acompañan, de los municipios de Acambay, Almoloya del Río, Amecameca, Atizapán Santa Cruz, Calimaya, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Lerma, Malinalco, Melchor Ocampo, Nezahualcóyotl, Otumba, Ozumba, Isidro Favela, Villaguerrero, Jiquipilco, Tejupilco, Toluca, Tianguistenco, Tultitlán, Tlalnepantla, Zumpahuacán, Tenancingo, Temascaltepec, Atizapán de Zaragoza, Metepec, Zacualpan, Amanalco, Ecatepec, Huixquilucan y Chapultepec. Bienvenidos todos a este Poder Legislativo. Y bien, pues me prolongué mucho presentando a todos y darles la bienvenida a todos,
y precisamente por eso es que hoy está tan concurrido esta conferencia. Bienvenidos, y cedo el uso de la palabra para que dé la exposición de motivos de esta conferencia y lea la ficha curricular de la doctora Munadora Buchaín al doctor Victorino Barrios Dávalos. Muchas gracias por su asistencia. Como se pudieron dar cuenta, esta exposición, esta conferencia está programada para las 9 de la mañana y bueno, por razones que luego uno tiene, pues no se pudo realizar en ese momento. Esta es la conferencia número 116 que se imparte en la Contraloría y efectivamente es una de las más visitadas, de las que tenemos mayor concurrencia, y les puedo decir, para agrado de esta dependencia y para quienes estamos aquí ahora, que cuando en el canal de YouTube de la Contraloría, la doctora Buchaín estuvo con nosotros el pasado 16 de julio de hace 4 años, 2015. Justo estuvo aquí 2 días después de que, unas horas después de que se fugara el Chapo, para que tengamos ahí la idea. Y de entonces a la fecha, su conferencia sobre auditoría forense es la segunda más vista de la Contraloría. Tiene un total de 122.678 minutos. Es la segunda más vista, pero es la que más tiempo ha tardado quien entra a este canal para verla. Entonces es la conferencia que ha dado lugar para que quien nos consulta esté más tiempo en ella. Y han sido de distintos países, de México, Estados Unidos, Reino Unido, Perú, Francia, Rusia, España, Ucrania, Alemania, Brasil, por decirles los 10 primeros. Me da mucho gusto darle la bienvenida, doctora, y yo sé que usted es muy, le he escuchado decir en otras ocasiones que demasiado formalismo también parece subdesarrollo. Entonces, pues vamos a dar inicio a la exposición, porque quiero también decirles que cuando ella expuso esa conferencia hace 4 años aquí, hace casi 4 años, me dijo que, y empezó así: normalmente los que acudimos a las conferencias es porque estamos hambrientos de conocimiento, y cuando terminó la conferencia nos decía que estábamos también hambrientos de otra cosa, y era de justicia. Para los que quieran consultar esta exposición, bueno, pues lo pueden hacer en nuestra revista Recta Ratio, el número 15, y yo creo que tanto ha sido las entrevistas y la revisión del documento, que pues uno no puede más que agradecerle su asistencia. Y un asunto importante que compartimos en varias ocasiones, dice que el conocimiento no puede quedarse aislado, hay que llevarlo a los que toman decisiones, a los que son ahora personas en el poder, para que puedan definir qué se hace, porque estamos viviendo en el país una especie de legislatoría. Pensamos que haciendo leyes ya se va como el culto a las leyes. Pensamos que ya con eso se va a resolver, y no. Las leyes, para que funcionen, necesitan tener funcionarios éticos, honestos, capaces, responsables, y que todos los días se quieran preparar, porque si no, podemos tener la mejor ley, pero si ahí tenemos un corrupto, da lo mismo, o hasta peor, porque le ayuda a cómo brincar el asunto. Entonces, tenemos que ir modificando nuestra forma. Voy a pasar a la presentación. Yo querría decirles muchas cosas más, pero los voy a obviar en virtud del tiempo que ya hemos estado en la espera, y la doctora Buchaín
me habló hace unos 20 minutos diciéndome que estaba muy preocupada, pero que venía, que sentía el compromiso de venir, aun cuando tiene que regresarse rápidamente a la Ciudad de México. Y como ustedes saben, la Contraloría del Poder Legislativo nunca ha gastado un peso en pagarles viáticos o porque vengan. Lo más que hemos llegado a invitarles es un desayuno, y aquí está el de finanzas, y ir a la comida a veces, ¿no? Pero eso es todo. La doctora Munadora es licenciada en Derecho y en Educación, y siempre lo dice, soy profesora, ¿no? Maestra en Administración por el TEC de Monterrey, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además es entrevistadora forense certificada por el Center for Interviewer Standards and Assessment, LTD, y perito en criminología del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se le ha reconocido como especialista anticorrupción, certificada por el International Center for Parliamentary Studies de Inglaterra, así como por las certificaciones internacionales que la acreditan como Certified Fraud Examiner, Certified Government Audit Professional y muchas otras certificaciones más, así como la de Gestión y Liderazgo, especialista anticorrupción. Una de las cosas que uno se enorgullece siempre son los reconocimientos que te da la universidad, y a mí me da mucho gusto saber que le fue concedida en 2014 la medalla Alfonso Caso, un verdadero honor para quienes estudiamos en las universidades públicas, por la Comisión del Mérito Universitario en la UNAM, en reconocimiento a su brillante desempeño en los estudios de doctorado en Derecho, de las cuales fue la graduada más distinguida. Es autora del libro Auditoría Forense, Delitos contra la Administración Pública, que nos avisó el año que estuvo aquí, editora de la revista del Fraude, fue galardonada con el reconocimiento internacional Premio al Examinador de Fraude certificado del año 2016, ha tenido a su cargo la planeación, ejecución, coordinación y supervisión de más de 320 auditorías forenses y 159 dictámenes técnicos, cerca de 1.188 auditorías en estados y municipios, con casos presentados ante autoridades penales y autoridades administrativas. También, más recientemente, fue la directora de algo que en gran parte del México conoce. Fue director responsable de la planeación y desarrollo de las auditorías forenses de la llamada estafa maestra en México. La doctora Buchaín nos hace el honor de acompañarlos el día de hoy, y yo les agradezco mucho a todos ustedes el que tengan la necesidad de escuchar, porque en una conferencia no siempre sale uno como llega, generalmente sale uno con las ganas de hacer algo siempre mejor. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Y bien, vamos a iniciar con la conferencia Sistema Nacional Anticorrupción, las nuevas áreas de investigación, y dejo el uso de la palabra a la doctora Dora Muna. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Antes que nada, debo una disculpa porque tuve una presentación que apenas me notificaron en el Reclusorio Sur desde la mañana, y entonces, ya saben, ¿no?, entre la burocracia, la parte, y no funcionan las cuestiones porque era con un medio externo que es de una de las auditorías que hice en Michoacán, y bueno, acabamos volando, pero como le comenté al doctor Barrios, a quien agradezco y aprovecho a agradecerle la invitación, pues no solamente es cuestión de ética, sino que me gusta compartir los conocimientos, pero también escuchar de ustedes lo que saben, porque es muy importante. Entonces, antes que nada les ofrezco una disculpa, pero yo estoy segura que después de esto y de lo que platiquemos hoy voy a estar más que perdonada, y permítame, voy a poner la conferencia porque no paso, entonces... Bien, mientras aprovechar también para dar la bienvenida, me faltaban los servidores públicos del Gobierno del Estado, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Educación, de Cultura, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Desarrollo Urbano,
la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Obra Pública, así como también de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y por supuesto también a servidores públicos que nos acompañan del Poder Judicial. Bienvenidos todos. Bien, ahorita vamos a hacer otro corte de los municipios porque precisamente por la tanta demanda en las listas de asistencia nos faltan algunos municipios que ahorita vamos a dar la bienvenida, también de Villa del Carbón, ya había aquí algunos, entonces bueno, pues vamos a actualizar a los municipios que han llegado mientras. Oquisingo también, sí. También dar la bienvenida a estudiantes que nos acompañan de la Universidad Autónoma del Estado de México, a servidores públicos del Instituto Hacendario del Estado de México, darles la bienvenida, y también a compañeros servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenidos a todos. También, y no menos importante, quiero aprovechar porque a pesar de que no hay un registro de los medios de comunicación como tal que nos acompañan en específico, pues sí darles una bienvenida general. Los que siempre nos acompañan, que siempre están en nuestras conferencias, muchísimas gracias y bienvenidos también. Gracias. Es más importante todavía, ¿no? Es más importante. Déjame guardar esto acá. Bueno, es bien, para mí ha sido, saludo a Fernando también, colega, a todos magistrados. Si algo dijo muy cierto el señor Contralor, es que yo, si algo tengo es que soy un poquito, yo no sé si es displicente o qué, pero no soy muy informal en esto. Bueno, quiero compartirles que en el espacio que he tenido para hablar de este tema tan interesante, que me ha gustado mucho prepararme, he notado algo muy interesante, que ha habido yo me imagino que más de 600 o 700 foros sobre el tema, y la cuestión es que sigue sin haber un conocimiento de este punto, realmente, ni en las presidencias municipales, ni en funcionarios de gobierno, ni en Contraloría, en muchos casos en personal de las entidades de fiscalización superior. Y la cuestión es por qué prevalece no solamente esas lagunas, que yo creo que tendríamos obligación las instancias que se dedicaron en su momento a promover esto, a acercarnos más y poder tener una información que sea más precisa y permita entender en todos cuál es la función de cada uno de nosotros en este entorno del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces yo espero que a partir de esto podamos tener un entorno claro y las preguntas y respuestas se generen aquí mismo. El Sistema Nacional Anticorrupción nace como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para hechos de corrupción, de fiscalización y de control de recursos públicos. Cuando nace esto, y voy a hablar con mi condición personal, yo me imaginaba que todos en verdad teníamos la voluntad de que las cosas cambiaran, de que la corrupción se inhibiera,
de que iba a haber un cambio que nos diera un poco de luz en medio de tantos temas que tenían que ver con corrupción, con favoritismo, con amigos, con estafas y demás. Entonces, nace esto en 2015, se fortalecen y amplían facultades de fiscalización y de entidades, entre muchos de los puntos que vamos a comentar. Se empiezan a trabajar las leyes y nos da julio de 2018 cuando se generan las leyes que hacen vinculatorio todo este sistema. Se decretan o se nacen las salas especializadas para la atención de faltas administrativas graves que se crearían y que toda esta legislación se replicaría en cada uno de los estados con la correspondiente corresponsabilidad de los poderes públicos y los 3 órdenes de gobierno para combatir la corrupción. Con todo esto decimos, bueno, vamos a establecer los parámetros de una legislación secundaria si necesitamos que este sea un conjunto de mecanismos que interinstitucionalmente podamos coordinarnos y podemos en nuestras tareas de gobierno aportar información, aportar datos y inclusive lo que llamábamos Sistema Nacional de Fiscalización, que son las entidades de fiscalización de los estados, tanto las externas, que son las auditorías superiores de los estados, como las contralorías internas y de algunos órganos autónomos, también pudieran entrar en esta dinámica y con una base estratégica crear capacidades, generar metodología y poder tener un intercambio de información, de documentos, de tareas que nos permitieran, a la luz de lo que veníamos venir, caminar juntos para que se fuera como un blindaje o una pared que pudiera inhibir estos actos. ¿Qué se pensó? Pues vamos a informar a los estados, vamos a iniciar los procesos para que las leyes pudieran generarse y armonizarse, vamos a hacer el nombramiento de cada uno de los miembros, así como se replica a nivel nacional la estructura en la que forman parte la Auditoría Superior de la Federación, forma parte el Consejo del INAI, forma parte el consejero de la Judicatura Federal, el fiscal anticorrupción, que ha estado vacante hasta el día de hoy, que ha sido nombrada la abogada Mijangos y que se está esperando la ratificación aún de ella. Entonces, todos estos mismos comités se replicarían y, por tanto, se esperaría que a nivel de cada estado pudiéramos tener toda esta estructura generada. ¿Bajo qué criterios? Bueno, esperábamos bajo los criterios que se establecen en el artículo 134 de legalidad, honradez, capacidades, cuestiones, atribuciones físicas que pudieran de alguna manera asegurarnos que las mejores personas y los mejores perfiles generarían el interés para poder estar al interior de estos comités, cada uno con sus atribuciones, y en su caso poder aspirar bajo un concurso abierto, transparente y bla, 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 que permitiera a todos hacernos creer que así era cierto. Creo hoy día, es un paréntesis, que no ha sido así, que sigue permaneciendo la manipulación de los gobiernos de los estados y a nivel nacional prevaleció otro tipo de actitudes o otro tipo de, no atribuciones, sino requisitos que para las personas que integraron en los comités. Hoy mismo el Comité de Participación Ciudadana tiene 2 vacantes, entonces está, si le llamamos esto, funcionando a medias, porque no es función algo que estructuralmente no coordina, no enlaza, no hay lineamientos, no hay protocolos y bueno, y no existen muchos tipos de acciones que tendrían que haber comenzado. Pero dentro de este entramado hablamos del Sistema Nacional de Fiscalización, en el cual se intervienen las auditorías internas de los estados, los externos, y son rectores de auditoría gubernamental, tanto interna como externa. Y la diferencia, por supuesto, a nivel nacional es el marco rector que se tiene y cuáles son las facultades en cada uno de los estados en el ámbito de su competencia. Cuando hablamos de esto, para mí lo más importante que genera el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver con las facultades de investigación que ansiábamos muchos ver y poner en práctica en un marco de esperanza, porque algo que requerimos en este país no solamente es la esperanza, sino saber que se está caminando hacia poder construir
un futuro mejor, pero basado en hechos, porque si no estuviéramos soñando en un mundo en el que ustedes y yo quisiéramos vivir, que sería una fantasía, pero si vemos que se comienza a construir, que hay voluntad, y a pesar de estas cuestiones de legalidad que muchos de los estados, no recuerdo si Estado de México, me parece que sí, tuvieron algún conflicto en su legislación al tratar de no armonizar y de imponer algunas cuestiones que no iban como lo previó la propia norma. Entonces se crea un escenario o una expectación muy grande para todos. Parte de eso, reitero, son las unidades de investigación, porque entonces nos dice en esta cuestión de las facultades que va a tener los órganos de fiscalización, ¿no? Son las facultades de investigación y la creación de atribuciones. Le llaman ellos, por ejemplo, en lo que es la fiscalización en tiempo real. En tiempo real creo que es un término equivocado, porque en tiempo real es ahorita, en este momento, lo que ocurre. Cuando yo creo que a lo que se referían la naturaleza de la legislación es a la operación de una entidad, ¿no? En el momento, no en este momento preciso, sino en la operación en el tiempo del ejercicio del recurso. ¿A qué me refiero? Que se crea una expectativa de que si ahorita me dicen a mí, a ver auditoría, a ver entidad, a ver contra, entra ahorita, fuera yo corriendo a entrar. No es así. Cada una de las entidades que forman parte del sistema tienen facultades establecidas por la propia Constitución, sus propios reglamentos y sus propios decretos. En ejemplo de lo que a mí me tocó vivir es la Auditoría Superior, y las mismas cuestiones tienen que ver con los órganos externos, es la facultad ex post. Entonces, si constitucionalmente yo tengo esa facultad, puedo, como lo mandata la propia norma, entrar, ellos le llaman en tiempo real, yo digo el tiempo del ejercicio, por denuncia. Pero por denuncia, y esa es mi interpretación, significa que, porque hay una denuncia conforme al artículo 59, que es de la Ley Nacional, pero también hay un ejercicio concluido del recurso, porque las entidades de fiscalización no podemos revisar en este momento el ejercicio que no ha cerrado, concluido la cuenta pública. Entonces, si ya cerró el trimestre, el segundo trimestre, entro, reviso y veo, aunque no me corresponde porque es el ejercicio anterior, pero estoy en el tiempo de la operación de la entidad. Pero bueno, esto tiene sus obstáculos que la propia ley puso como candados, porque a pesar de que comentan que se amplían facultades en la fiscalización, yo pienso que en muchas se fue para atrás. ¿En qué pienso que fue para atrás? Primero, lo más importante de una auditoría, y más en el ámbito forense, tiene que ver con la información financiera y bancaria. Y esa información nosotros la veníamos solicitando de manera regular cotidianamente en las áreas auditores. Con esta nueva ley se pone un obstáculo, para mí es un obstáculo, al generar que únicamente la petición de información financiera y bancaria puede ser pedida por o solicitada por el titular de la auditoría o de la entidad de fiscalización y los segundos niveles. En este entorno, pues sí hay una regresión, porque anteriormente teníamos la puerta abierta en el orden de nuestras atribuciones para realizarlo. Entonces yo me imagino cómo le hacen para que ahorita, para que se genere el oficio, se lo lleven al superior, y el superior lo vea, de qué se trata, hay que explicar, y se vuelve pues yo pienso que es una cuestión que le baja el nivel a las auditorías. Esa es una de ellas. Otra cuestión que tiene que ver con las denuncias. Dice, las denuncias tienen que hacerse con datos, información precisas. Y bueno, yo quiero saber en este país quién puede tener los datos precisos de quién fue, cómo, cuándo, dónde, por qué. O sea, eso es lo que queremos saber. Esos son los datos. Y entonces quedan a criterio si se llevan a cabo las auditorías o no. En el marco, inclusive en la salida que ustedes saben que yo tuve, yo dejé algunas auditorías por denuncia solicitadas en el marco de información que se tenía de situaciones que sí tenían elementos, por supuesto que contundentes, de desvío. Y entonces queda a discreción si se hacen o no. Ese es un problema que creo que debió de haberse, no previsto, pero debió, o le merma facultades a estas cuestiones de la fiscalización. Pero también cuando decimos que hay inhibición en la cuestión de lo que vamos a platicar sobre las áreas de investigación, pienso, ¿quién tiene facultades? Porque cada quien decidió en cada una de las entidades de la República dónde colocar
estructuralmente las unidades de investigación. Entonces, en una se hicieron, yo digo que es a modo, para que estuvieran la misma persona que decide, las pone y resuelve. Otras le hicieron una o dos, me parece, dependientes del titular de la dependencia, que pienso que es lo más sano, esa independencia. Y otras más las tienen ahí, y obviamente algo que creo que tienen en común todas es que ninguna está operando. El ninguna está operando para mí es que el día de hoy no tengo conocimiento y recurro regularmente a preguntar a los colegas si se ha hecho alguna investigación en uso de esas facultades a través de las unidades de investigación. Y entonces no hay ni una sola. En la propia Auditoría Superior de la Federación no hay una sola. Entonces yo me pregunto, ¿no hay en este país suficientes temas para investigar? ¿Cuál fue la finalidad de que se crearan esas unidades de investigación? O sea, si era para que nada más cobrara la gente, pues qué bueno, ¿no? Pero qué malo para todos los ciudadanos que estábamos esperando algo más allá. ¿Qué pasa con la parte que tiene que ver con quién va a ser el responsable y cómo se van a generar esas investigaciones a partir de las conclusiones de las auditorías? Entonces, la cuestión es quién tiene ya lineamientos establecidos en sus áreas de contraloría, en los órganos internos de control, en cada una de las áreas que están legalmente facultadas para poder tener estas áreas. ¿Quién tiene los lineamientos, el protocolo? ¿Quién sabe hoy mismo si termina, pregúntense la reflexión, si hoy concluye una auditoría o tengo un elemento de denuncia, a quién se la voy a entregar, cuál va a ser el protocolo, cómo tiene que ir integrado el expediente, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es el protocolo del área de investigación? O sea, todos esos temas que llevan ya desde 2015 la ley, 17 se publicaron las leyes, estamos en 19 y si tenemos suerte en 2022 podemos ver a lo mejor un aeropuerto ahí en México y en 2025 a lo mejor vamos a ver frutos del sistema al paso en el que vamos. Entonces la pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer todas las autoridades en este sentido para que opere? ¿Cómo podemos coadyuvar o empujar? Si entendemos que las cuestiones de investigación o las auditorías pueden realizarse por programación de auditorías, las investigaciones independientes pueden ser por denuncia, deben ser fundadas y motivadas, ¿no? Con indicio, fíjense bien, con indicios de conducta de servidores públicos y particulares que pueden constituir responsabilidades administrativas graves en el ámbito de su competencia. Aquí estamos hablando, y es el artículo 94 de la Ley General, de lo que establece la propia norma para iniciarlos. Pero si usted llega, ciudadano normal, a decir que usted sabe porque estuvo en una reunión donde se cuajó, se maquinó, se manipuló, ¿dónde fue? Y no tiene un solo elemento, le van a despedir con una palmadita de espalda. Entonces, ¿dónde están esos criterios? Pero también, ¿dónde está esa práctica que pudiéramos proteger a los informantes o a los denunciantes? Porque lo que se espera a partir de eso es todo el establishment en contra de uno. Entonces, lo que queremos es paz y tranquilidad, no queremos meternos en la vida diaria. Entonces, esos son los temas que creo yo que están ahorita en medio de esto. Pero ¿cómo podemos hacer de la denuncia? ¿A dónde podemos hacer la denuncia? ¿Dónde están las campañas que sí nos digan si es vía electrónica, no es vía electrónica? ¿Qué hacemos? ¿Son anónimas, son confidenciales? ¿Hay algún formato? ¿Se traba el teléfono? ¿Quién atiende todos esos protocolos? ¿Cómo podemos generar la confianza necesaria en la sociedad, pero a la vez poderles transmitir cómo se podría hacer una denuncia, garantizarles esa calidez de que no va a suceder nada y, lo más importante, que haya resultados? Porque si no hay resultados, pueden haber 5, 10, 20 denuncias y al año no va a haber ninguna. Una de las banderas rojas más importantes es precisamente que no hay denuncia porque la gente pierde la expectativa. Pero ¿qué otra cuestión creo yo que se mermó en estos temas o que falta más que mermar en estos temas de las unidades de investigación? La ley te faculta a las entidades de fiscalización, órganos internos de control, a que pidan información, que es parte, una investigación sin la trazabilidad, sin la ruta del dinero, es una institución, es una auditoría pobre, no sabemos ni a dónde se fue el dinero ni cómo vino. Acaba de haber hace una semana o menos una cuestión de que se publican informes de auditoría sin ruta del dinero, sin quién fue, o sea,
Eso es levantar algo al vacío. No podemos seguir así. Tenemos que darle certeza jurídica no solamente a los ciudadanos, porque si alguno de esos casos camina hacia los tribunales, yo creo que los magistrados tienen que tener un contexto general de cómo se articula, cómo se desarrolla una auditoría, cuáles son los elementos, los procedimientos, la metodología, cómo llegamos a esta investigación. Y ahora algo importante es que también los magistrados se vuelven investigadores. Ya no van a poder estar, ese es mi particular punto de vista, como en estas cuestiones que resolvieran administrativamente, porque el enfoque es otro. El enfoque es ir a revisar, a validar, a verificar, a corroborar. Están en sus manos, está en su responsabilidad la libertad, el patrimonio o estará de muchas personas que quizás sean inocentes. Entonces, la importancia que se vuelve de que ellos conozcan un proceso de auditoría, cómo se lleva a cabo y cómo llego hasta este final. O sea, eso es algo importante y creo que en el marco de esta actuación de las normas, a pesar de que la ley general establece que no habrá restricciones para el secreto bancario, a las dependencias o a las entidades, resulta que sí lo hay. Y resulta que si alguna entidad de fiscalización pide un cheque, estados de cuenta, un órgano interno, no se los dan porque no están facultados en la Ley de Instituciones de Crédito. Entonces, se han llevado el chasco de que creo que dos o tres que solicitaron, pues les contestó la bancaria que el banco no está en posibilidad de otorgarlo, toda vez que contradice lo referente a la Ley de Instituciones de Crédito. Y entonces yo digo, pues yo hubiera corrido a hacer la reforma para agregar en esa ley, porque ahorita establece el Auditorio Superior de la Federación, las autoridades hacendarias, el Procurador General de la República, ¿no?, la Secretaría de la Función Pública. Pues yo hubiera corrido a hacer la reforma que armonizara esto, o en su caso, yo no sé, realmente no soy experta en derecho constitucional, pero pienso que se hubiera presentado una controversia. Entonces, la otra cuestión es todos en un silencio, y yo llamo que es un silencio como de no me quiero meter en líos, porque dices, no, si me meto en líos, luego se me viene toda la carga o se van a enojar. No podemos caminar así. O sea, es algo que si llega a la unidad de investigación pero no tiene la información, no va a poder articular gran cosa. O sea, ¿cómo vamos a lograr que sí se articulen y sucedan los hechos, ¿no? Entonces, el artículo 142, que es de la Ley de Instituciones de Crédito, no contempla ni las secretarías de la Función Pública o contralorías estatales o sus similares, ni las auditorías superiores que puedan solicitar información. Y esto obviamente limita el ejercicio de una investigación y de una auditoría. Eso es algo que no podemos dejarlo de lado. Pero bueno, y entonces si los principios del rectores de la investigación requieren entre todo la cooperación con las autoridades internacionales, por ejemplo, que se establece para fortalecer los procedimientos de investigación, porque hoy pues son muy listos y el dinero se va fuera del país. O sea, hoy acabamos por cierto, de escuchar hoy o ayer que están en alguna investigación de un dinero que tiene que ver vinculado a una universidad estatal. Entonces, el dinero va y viene, regresa, o sea, no sabemos, pero sin estas cuestiones no vamos a poder tener otro vínculo que nos permita apoyarnos a los que realizamos, a los municipios que realizamos de veras una auditoría y queremos mejorar en una investigación certera. Y entonces la cuestión es, los grandes temas es, ya tenemos los convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el INE, con el IMSS, con el ISSSTE, quienes pudieran generar bases de datos, información, intercambio, todos esos datos que nos pudieran ayudar a enriquecer y poder contar con elementos para proporcionar, intercambiar información. Más allá de que tampoco ha funcionado el tema de la base de datos o de la plataforma que tendría que estar hoy día pues ya funcionando. Funcionando significa que ya hay un enlace, que ya están vinculándose, qué temas, se están depurando las bases de datos, es información certera, ya las tienen, quién va a ser el enlace, cómo la consulto, o sea, toda la historia que tendría que soportar un sistema de investigación al día de hoy es inexistente. Y entonces el tema es, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los retos para la implementación de una unidad o de una dirección o del área de inteligencia, el área de investigación, las áreas de sustanciación, y que podamos alimentar para que se construyan unos expedientes robustos? Y entonces tenemos las modificaciones a la legislación,
que tengamos las modificaciones no solamente homologadas, sino robustas y articuladas. Y eso significa que tenemos que construir criterios y lineamientos. ¿Cómo va a ser? ¿De quién es la función? ¿Cuál va a ser la autoridad? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se va a comportar una autoridad fiscalizadora? O sea, ¿cómo me ven? No es sumisión, no es pedir favor, es con un plano de respeto poder dirigirme a las dependencias y que sepan que hay alguien que sí quiere que salgan bien las cosas. Que con el Tribunal Fiscal Administrativo podamos sentarnos a decir, oye, quiero platicarte cómo vamos a hacerlo, porque hoy día nadie sabe ni cómo va a investigar, ni qué va a investigar, ni la ley te establece qué te va a llevar el EPRA, que ahorita vamos a ver qué es, pero no existe el protocolo para que podamos, y tú, magistrado, ¿qué requerirías que tuviera integrado mi expediente para que sea un expediente legal, con la evidencia, con estos temas que hoy mismo los auditores no saben en su gran mayoría obtener, porque no han sido auditores vinculados a investigación? Es un enfoque, tiene que ver con un pensamiento lateral, con los métodos y procesos de investigación distintos, con hacer cosas distintas con un ámbito forense para obtener la evidencia que sí haga la vinculación y no nos salgan con que no es mi firma y entonces yo no me lo llevé, sino que una prueba de inferencia razonada, lógica y articulada nos pueda dar elementos con la investigación que se haga para determinar una probabilidad. Entonces la construcción de criterios y lineamientos se vuelve básico. ¿Qué, quién, cómo, dónde? Y saber cómo va a ser, a quién voy a recurrir. Es como si ustedes hacen una llamada y no les toman ni la llamada. O sea, si no les toman ni la llamada, no hay ni siquiera un respeto a la autoridad. Esos son los temas de trascendencia que tenemos que ir caminando. Pero el sistema de valores y de integridad forma parte fundamental de esto. Si las personas que vamos a construir este entramado, de entrada estamos descalificadas o estamos en un silencio omiso, no hay una palabra, no hay un tema. Hoy yo no tengo en la cabeza alguna cuestión con todos los escándalos que se haya pronunciado el Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, no los tengo en la cabeza. Entonces, las personas que conforman el sistema, ya hablo de todos, municipios, estados, país, las personas que formamos parte de las instituciones y dependencias, tenemos la obligación ética de tener valores morales profesionales y, algo importante, en nuestra actividad de investigación ser independientes. Podemos ser nombrados por el titular, por el pariente, por quien ustedes digan, pero esa cosa no significa, esa atribución, que yo pierda mi independencia como tal. Si perder la independencia o restarla, le resta como funcionarios y le restan un valor a una auditoría, porque si yo voy a iniciar una investigación o una auditoría y decido a modo si la hago o no, pues entonces, o porque alguien me da línea, pues estoy perdiendo independencia. Y eso habla muy mal de un trabajo que debe ser objetivo, imparcial e independiente. Algo también muy importante y que les pega en el centro del corazón a todos estos entes, y esa parte también la entiendo, la autonomía de gestión. Cuando te dicen, no, es que no me dejaron poner a una persona que era muy capaz porque no la quieren y no quieren que la persiga, y si me pongo jacarandoso, pues no me va a dar el Congreso el presupuesto. Y entonces los tienen ahorcados con el presupuesto. Pues en este país las instituciones necesitan presupuesto, necesitamos presupuesto para contratar al personal idóneo, para tener computadoras, para tener los elementos, el cómputo forense, todos los enseres que nos permitan trabajar dignamente. O sea, las herramientas forman parte de la dignidad de una institución. Y entonces, si no hay autonomía de gestión, pues estoy sometido a que la comisión de vigilancia o a que aquel diputado quiere pegarle a alguien y me dice que sí, me dice que no, o hasta que me hagan cuello, ¿no? Ustedes vean los gobernadores que van cambiando, no va una semana de que entren y renuncian el fiscal y renuncian el auditor. Díganme si no, si hay un caso en que no, pero entonces dices, ¿qué pasa? Entonces es una mentira esta cuestión de autonomía, porque alguien autónomo seguiría su camino con respeto y con profesionalismo. Entonces el presupuesto, si les quitan el presupuesto, pues les quitan todo. Y entonces hay entidades, existen, que no tienen ni siquiera para las salas, por ejemplo. No, pues no está en la sala, nada más hay nombrado uno, me dicen los estados, en algunos estados, y no hay presupuesto. Otro, la auditoría no tiene lana, le cortaron 60 millones y no tiene nada ni qué hacer.
Entonces, ¿quién sale? O sea, ¿cómo? De investigación, hubo un área que me dijo, ya cuando me lo dijo me reí mejor. No, pues fíjese que no había dinero ni para viáticos. Entonces, cuando salíamos nosotros a hacer las investigaciones, poníamos de nuestra bolsa. ¿Quién pone de su bolsa? Perdónenme. O sea, para hacer investigaciones. O sea, eso se llama corrupción. Una entidad que no tiene los viáticos y los medios dignos para que hagan investigaciones, no esperen que haya un investigador digno, porque van a ir con un presidente municipal, van a ir con el encargado de aquí, a que les paguen el hotel, el traslado, y no van con ganas. O sea, tiene que ver todos estos grandes retos, cómo voy a actuar y cómo voy a recibir. Pero también el presupuesto no debe ser discrecional, porque un presupuesto discrecional pues nos ahorca. O sea, ¿quién lo decide y cómo? Debe ser un presupuesto fijo, que sea inamovible, que nos permita blindarnos de cualquier acto de autoridad, algo que tiene que ver, creo yo, con la autonomía en muchos temas. No significa que voy a hacer lo que se me dé mi gana, porque luego la autonomía la confunden algunos funcionarios con yo soy y voy a hacer lo que se me diga. No, fuiste nombrado para acatar la ley y la norma para lo que estás obligado. Tus decisiones sí son tuyas, el cómo lo hago. Entonces, el juicio profesional de estas cabezas es fundamental. Ponen un loco descabezado, ignorante, pues va a querer hacer, deshacer. ¿Cómo podemos nosotros asegurar un sistema integral y eficiente de una coordinación, pero que tenga alguien al frente? Porque un órgano autónomo pues no es como una mano. Mi mano es autónoma, pero solita no se mueve, requiere mi cuerpo. Entonces, es una articulación integral para lograr un todo. ¿Cómo vamos a inhibir la impunidad? Es otro de los retos. Si el mensaje es no hay lana, no puedo auditar, fíjense los grandes temas que es que cada vez que digo, ¿cómo vamos a lograr eso? No, pues ahorita ya muchos no te van a dar dinero, dice, pero te negocian diciendo que no te van a auditar y si le das una lana. O sea, ¿cuántos municipios hay en este país? Más de 2.300, ¿no? 2.462. Imagínense, no te voy a auditar, pero una lana por fuera. Ni siquiera entró en el plan de auditoría. O sea, cada vez son más, ¿qué será? Más sofisticados y exquisitos para ver cómo obtengo lana. Pero no he oído jamás una denuncia de un presidente municipal, jamás, diciendo, me dijeron esto para no auditarme y di la lana y tuve que pedirle a ciertas personas o ciertos empresarios. Tampoco he oído que me digan, oiga, este constructor me pidió lana, este proveedor, el proveedor o la cámara que diga que les pidieron lana. ¿Dónde está esta construcción nacional de los actores involucrados para inhibir la impunidad? Porque yo les aseguro que si cada vez que nos pide lana un funcionario lo salimos a decir, lo van a estar pensando. ¿Cómo anulamos esas complicidades? O sea, esa serie de complicidad ante un silencio vergonzoso, porque no nos van a hacer caso, porque no pasa nada, porque están en otros temas. ¿Cómo construimos también referentes que permitan indicadores de desempeño jurídico? Fíjense nada más, ¿cómo vamos a ir caminando hacia vincular que los casos que se armen, ¿no?, cuando lleguen a la sala, se vaya creando un indicador? ¿Qué estuvo bien, qué estuvo mal? Porque aquí todos vamos a empezar igual, ¿eh? O sea, nadie de aquí sabemos cómo se le va a hacer y vamos a ir construyendo, seguramente ganando unos casos y perdiendo otros, pero tenemos que ir construyendo indicadores, tenemos que ir construyendo referentes. ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién es? O sea, todo está como perdido. Impulsar capacidades de investigación, ese es el tema fundamental. Si no tenemos al personal adecuado, con el perfil adecuado de investigación, no va a ser, aunque tenga la mejor voluntad del mundo, porque no va a saber cómo hacerlo. Es como yo tengo la mejor voluntad del mundo, pero si me dicen te voy a contratar para construir un edificio, yo no sé construir un edificio. Aunque tenga las ganas, no tengo el conocimiento. Entonces, esa cuestión es un riesgo para la operación de inteligencia, para la operación de investigación. Es una operación ineficiente, puede ser un incentivo adverso, ver a alguien sin las facultades, sin el conocimiento y en complicidad con otras instancias. Y, por supuesto, que el otro de los riesgos es que los auditores, los fiscales y los jueces, ¿no?, en su caso, los magistrados, sean inexpertos y no se preocupen en capacitarse, porque esa inexperiencia los puede llevar, para mí, a emitir resoluciones no apropiadas al marco del derecho o generar alguna resolución por intereses personales o de grupo.
lo cual sería muy penoso en un marco que demanda mayor confianza y mayor certeza jurídica. Los esfuerzos redundantes o poco efectivos, dando vueltas sobre lo mismo, también son un riesgo en la implementación. O sea, nada más tengo una estructura, repito lo mismo, voy al mismo tema, pero el interés únicamente es mediático para simular. Hago foros, hago esto, hago eventos, firmo convenios, me abrazo con todos, acabó el convenio y vámonos, no hay nada aterrizado. Y de las cuestiones más importantes serían la selección de personal por mérito, el expertise, las competencias, las habilidades, una certificación y actualización permanente. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a asegurar que esas personas que sí deben estar ahí o que están, puedan asegurarse que no puedan ser removidos o perseguidos por su propio trabajo? Porque ahora resulta, y lo viví en carne propia, que los que investigamos somos los perseguidos. Y ahora resulta que la gente decente tenemos que estar en casa guardados como cárcel, mientras la delincuencia y los depredadores están afuera. Entonces, ¿en qué momento se volvió esto un gran tema de temer esas repercusiones? Porque la gente sí tiene temor, o sea, no todos tenemos el mismo carácter o temperamento, cada quien piensa distinto. Pero algo importante también se vuelve la formación y capacitación de los operadores de estos temas y la vinculación, desde la estructura, desde cómo se requiere un expediente. Y concluiría yo, en términos generales, que las reformas para que se pueda obtener la cuestión, la información financiera, la información bancaria, esos sin límite, sin ningún obstáculo, debe ser inmediatamente propuesta. La cuestión clave, y esto también son temas que los vincula la OCDE, tienen que ver con un sistema. Un sistema no es algo que alguien decretó y existe ahí con 5, 6, 7 figuras, únicamente sentándose en un foro y aplaudiendo y no. Un sistema es algo que trabaja, se integra, se polariza y cambia, y modifica y se integra. Y aquí viene algo muy importante, la integridad pública. La integridad pública, la responsabilidad, el compromiso, la estrategia, una estrategia definida y conjunta de cómo vamos a acotar esas áreas de opacidad y de corrupción, qué reglas vamos a establecer, cuál va a ser el rol de cada uno, obviamente la apertura total y el apego a la cultura de la legalidad. Creo que finalmente hacer lo correcto nos va a llevar siempre a un estado de conciencia de la brújula ética, de aquella que alguna vez escuchamos en las clases y que con lecturas referidas a Hans Kelsen, ¿no? No perder la estrella y la brújula ética y tener la capacidad de hacer las cosas correctas y en el momento correcto. Les agradezco mucho su atención y nuevamente una disculpa por la tardanza. ¿Sí? Sí, allá. Sí. Muy bien. Gracias, doctora, por la brillante exposición. La verdad es que cómo hace falta servidores públicos éticos, honrados, y lo más que ocupa un país, yo creo que son servidores públicos virtuosos, que sean íntegros, que aunque tengan, los pongan donde hay, no agarren, ¿no? Porque luego hay algunos que piensan que el ayuntamiento llegaron para resolver sus problemas familiares, personales, financieros. Y eso es tan grave que hace 4 años la doctora y yo comentábamos de un asunto. Dice, ¿y cómo ves ese presidente? Le digo, pues lo veo medio honradón. Y eso, la honradez, es una cosa que se aprende y muchos son honrados porque no los ven. Hay que ser virtuoso, hay que ser íntegro. Muchos son honrados porque le temen al castigo, ¿verdad? Pero no tienen eso en mente. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. La doctora tiene mucha prisa, pero vamos a dar oportunidad a algunas preguntas. Y vayan levantando la mano, por ahí les van a pasar un micrófono rápidamente. Bueno, hay 3 manos levantadas.
pasamos con la primera, su nombre, y muy ágil, por favor, la pregunta, ¿no? La capacidad de síntesis se agradece. Doctora Munadura, muchas felicidades por su disertación del municipio de Tlalnepantla, Heriberto Rodé Hernández, con la siguiente inquietud, directamente sobre la Auditoría Superior de la Federación. Como institución nace el sistema anticorrupción en virtud de las auditorías y sus deficiencias. Decía San Agustín que la esperanza, hablando de la esperanza, tiene dos adorables hijas, la ira y el valor. La ira para conocer la realidad y el valor para transformarla. En este sentido, en la encuesta gubernamental que se hace en 2013 del INEGI, el 48.5% de la población consideraba que el problema de la corrupción era el principal en la sociedad mexicana. En el 2017 se dispara este porcentaje al 58.5%. ¿Qué está pasando? Usted habla de personal idóneo. No nada más la corrupción es distraer los recursos de la hacienda pública, también ese personal idóneo en los 3 niveles de gobierno, el perfil que se tiene. Y por último, la Auditoría Superior de la Federación, insisto, no ha sido significativo su trabajo en cuanto a erradicar la corrupción o combatirla, y también sobre la calidad sustantiva del gobierno. No ha habido grandes avances. Me gustaría saber cuál es su opinión. Gracias. Una segunda pregunta para que conteste las dos, doctora. Por ahí está. Dale. Muchas gracias. Buen día, doctora Muna. Un honor volverla a escuchar. Ya había tenido la oportunidad de escucharla. Mi nombre es Armando Lara, académico. La pregunta es muy concreta. ¿Qué opinión le versa la implementación de esta política pública para la designación de titulares de órganos internos de control y de responsabilidades que emitió la Secretaría de Función Pública por solicitud del Sistema Nacional Anticorrupción, y que hoy por hoy parece ser que quedó ahí también en ese pendiente de andamiaje de nuestro sistema jurídico? Muchas gracias y felicidades por tan excelente ponencia. Gracias, muy amable. Las contesto integralmente porque van una con la otra, prácticamente. La cuestión de la corrupción no puede quedar en un solo concepto, cargarse en una sola institución. Es todo un sistema. Si cada institución hace primero las cosas que debiera de hacer, en el ámbito que ustedes quieran, administrativo o penal, genera los productos y las áreas responsables de las sanciones no funcionan, pareciera que no ha pasado nada y se queda en todo un simple llamado a misa, vamos a decir. ¿Cómo vamos a lograr articular un trabajo bien hecho, con investigación, con seriedad, con los elementos que integren o que soporten un resultado, pero que cuando pase a la siguiente área, la responsable de una sanción, se realice? ¿Cómo vamos a lograr que no sea decisión personal o complacencia del funcionario responsable de estos temas, del Ministerio Público, de los fiscales, de los jueces, que suceda? ¿Cómo? Ese es el gran reto de este sistema. O sea, podemos hacer muy bien las cosas, un área, pero al pasarla, yo hablo de mi experiencia, se quedaron en la Procuraduría. Hoy la que fui a ratificar en la mañana es una de 2011, ¿se imaginan? 2011. O sea, 8 años pasaron. Y es una de menor cuantía, de creo que 3 millones. Entonces tú dices, bueno, ¿y dónde estaba el jurídico? ¿Dónde estaba la gente? No había nadie de la auditoría ni le interesa. Entonces tú dices, ¿cómo podemos luchar contra esto? O sea, esa es toda la cuestión sistemática de las capacidades. Pero obviamente para que se pueda mover eso, tenemos que comenzar por poner a la gente preparada en cada lugar. Que el que sepa de este tema administrativo sea que el que sepa de este tema penal sea esta persona, pero que tengan también integrada la ética, las habilidades y las destrezas. Y por supuesto la honorabilidad de quien está a cargo, porque solito va a ser imposible. O sea, no se puede. Y a eso lo hablo a nivel federal, estatal, municipal, en las propias dependencias, en áreas de compras, en el sistema financiero. Todos estos temas son los que tienen que ver con las mejores prácticas internacionales. Pero fíjense, sumen lo que nos pregunta aquí Armando, yo no sé hasta ahorita, o sea, incluso yo participé el año pasado, me invitaron
por parte del ITAM a participar en la creación de los perfiles de los OICs, porque pues si estamos hablando de las mejores prácticas y que son las mejores personas, pero no porque son buenas personas o madre de Dios, no, son las mejores personas apropiadas al puesto, las idóneas, la idoneidad, con el mérito necesario para ese cargo o función. Yo he visto varios nombramientos hoy mismo que no los tienen. Yo no soy quien los pone ni los quita, pero sí tengo la capacidad de decir qué tristeza que no lo podamos aprovechar. Yo no sé al día de hoy, pero no he visto una sola mujer de OIC. Si hay alguna, no he visto. Y dije, qué raro, tantas mujeres capaces. De veras conozco muchas mujeres capaces como titulares de OIC. ¿Por qué? O sea, ¿qué sucede? Entonces sí se vuelve algo importante, porque si la cabeza de un órgano interno de cualquier área es profesional, independiente, autónoma de gestión y sabe lo que hace, pues difícilmente va a tener un resultado fallido. Ya no va a estar en sus manos si el fiscal, si el magistrado, si el juez, si el Ministerio Público, ustedes quieran, no hace bien las cosas, pero en la parte nuestra tenemos que hacerlas. Y también no tener inhibidores, porque la parte política, pues por eso nacieron las instituciones autónomas, porque la queremos fuera de las manos políticas. Queremos gente especializada en cada uno de los entes. Y eso no sucede. O véanlo, quiénes están en cada... Empiecen a ver, estos son de un partido, estos son del otro, y todos tienen sus cotos de poder al interior. Así va a ser muy difícil poder avanzar en estos temas. Muy bien, pasamos a una tercera pregunta. Estaban levantando la mano, ya tienen allá. Por ahí una mujer. Puros hombres, levantan la mano. Muy bien. Doctora, excelente exposición. Hoy en la mañana nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, habló de una figura interesante, el encubrimiento. Él ha hablado en varias conferencias mañaneras de la palabra complicidad, pero según palabras de él, un abogado lo asesoró y le dijo que a lo que se refiere no es tanto complicidad, sino encubrimiento. De acuerdo a la exposición que usted nos hace, el hecho de que las contralorías estatales, municipales u otros organismos que tienen encomendada la corrupción en mayor o menor grado no actúen, no operen, no funcionen. Usted recuerde que como servidor público uno recibe en cualquier instancia información. Las contralorías reciben información, aunque sea nada más la reciben y no hagan nada, pues la reciben. El hecho de recibirla, leerla y no hacer nada, ¿no es encubrimiento? Por su respuesta, gracias. Pasamos a una siguiente pregunta. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Vicente Flores, soy consultor privado acá. Bueno, yo tuve la oportunidad en la administración pasada federal justamente estar en la unidad de vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción en función pública, y me gustaría saber desde su perspectiva de la Auditoría Superior como parte justo del comité coordinador, ¿qué opinión le merecen los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales? Justo porque uno de los puntos en los que me tocó participar, yo participé justamente en este grupo creador de los formatos, era la cuestión de fraude y justo delimitar esas líneas para poder hacer los mapeos a través de distintos datos y formar las bases de datos a su vez para alimentar la plataforma digital nacional. Muchas gracias. No es lo mismo para mí encubrimiento que omisión, porque yo no voy a encubrir lo que no conozco. Si yo acabo de recibir una denuncia y la tengo, no tengo más elementos que los que estoy leyendo, pero elementos leídos, ¿no? O sea, no tengo ninguna evidencia, yo no he hecho ningún procedimiento de comprobación, no hice ninguna corroboración, ninguna inspección, nada. Entonces yo más bien creo que sería una omisión, y una omisión de un servidor público que deja de lado un deber de cuidado. Ese ha sido un problema en el país. Yo me acuerdo porque el libro que cuando hace años vine aquí lo presentamos, que fue parte de, no más que presentarlo, fue parte de la plática, es el deber de cuidado, porque en el libro yo establezco los temas de la estela de luz y algunos recursos que se fueron.
y no lo supervisaron, ¿no? Entonces decían, como hoy mismo lo que le llaman la estafa maestra, también no hubo supervisión, ¿no? Y eran uno lo denunciaba y volvían a hacerlo el año entrante y volvían a hacerlo, ¿no? Entonces el deber de cuidado tiene que ver con esa cuestión que dejé de hacer cuando era mi facultad hacerlo, y la omisión creo que también tiene que ver con corrupción. La omisión produce corrupción sin duda alguna, y esos son los grandes temas. Nadie hace nada por no meter si se ve una parálisis que te quieres desmayar. Oye, llegó esto, pero pues la guardé porque hablan del jefe y el que me puso aquí es el jefe, ¿no? Entonces, esos son, ¿y qué vamos a hacer si denuncian a alguien de la cabeza del sistema? ¿A quién le toca atenderlo? ¿Alguien sabe? Digo, para que me informen y... Nadie sabe, ¿no? O sea, no hay parámetros serios que nos permitan tener una certeza en estos temas, y por tanto yo sí creo que es distinta la complicidad. La complicidad, alguien que sabedor de todos los hechos y demás hace un ocultamiento doloso, o sea, lo oculto sabiendo, eso creo que sí forma parte de un tipo penal. Y la cuestión de la declaración patrimonial, en todas las pláticas, conferencias y clases que doy allí en NACFI, que me encanta darlas, es cómo es posible. Hicieron creo que se necesitan como 5 días, deben ser unos 600 reactivos para esa declaración. No puedo criticarla porque no participé de una manera destructiva. Lo que digo es, díganme ustedes, ¿quién va a generar a través de esas declaraciones realmente los vínculos que nos permitan saber si alguien se está robando la lana o no? Si no son tontos, pues, son ratas o algún malandros, pues, más o más. Son relistos. Pero déjenme decirles algo más, ¿eh? Cuando hay tantas cosas, fíjense, las cosas de verdad no se saben porque alguien nos la dijo de fuera, porque ese famoso dicho es, si no quieres que se sepa, no lo hagas, ¿no? Y no tengas la cola ni tanto larga que te la jalen con 2 uñas. O sea, esa es la otra cosa. Cualquiera le puede decir, no, yo lo conozco y tiene en su rancho tal cosa. La información la tenemos por fuera. Para mí el ideal de una declaración patrimonial, que hoy mismo también me llama la atención, que si ya se había autorizado por el propio sistema, el comité rector, ahora dicen que ya no. Entonces yo digo, ¿cómo? Desautorizan y luego se autorizan, y también no oí la voz de nadie diciendo, oiga, no, espéreme, esto ya está autorizado. O sea, ¿de parte de quién? ¿O cómo está la cosa? O no sé si hoy sí o no. O sea, además la traba de no hacerla uno público. No, bueno, fíjense, esa cuestión, no me quiero meter en líos porque al rato más quiero meter en líos, pero no quiero dejar de decirlo. Hacen muchas cosas grandes que no son tan grandes. Si el propio sistema dice, oiga, usted quiere reservarlo de terceros, sí reservo lo de terceros, porque yo no tengo por qué estar evidenciando lo de terceros. Pero como lo puso, no salió, y en lugar de salir claramente a decir, empezamos todo el mundo a crear, ¿cómo se llama? Como, ay, esto pasó. Hay que ser claros, necesitamos fortalecer ese sistema, y entonces está mal diseñado, ¿no? Pero bueno, ese sistema, déjenme decirles, ese que está operando ahorita, no está operando el que viene, que es más complicado. Pero el tema el que viene, también yo dije, oiga, pero si les autorizaron en noviembre, ¿por qué decidió el comité o el sistema que se iban a aplicar hasta mayo? ¿Tiene alguien alguna respuesta? Cuando decimos, oye, pues tendría que ser ahorita, porque estamos tratando de inhibir. Entonces hay otros intereses mayores a los de los que estamos aquí, o también de los que también están aquí, también seguramente hay mucho político. Entonces, en esos intereses, sí, hay muchos, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, hay intereses, sí, de veras, yo lo sé. Y sé que de eso depende su estancia, su estadía. Otros somos más atrevidos y más osados y nos vale gorro si hoy. No. Pero esta cuestión es que una declaración patrimonial debe darnos la información suficiente para saber ciertamente, no quién te rentó la casa y si debes una deuda y si no, cómo voy a vincular en una investigación. Entonces, fíjense, yo he platicado con algunas personas que están haciendo algunos seguimientos de investigación, de declaración. 1 año les lleva, una declaración patrimonial. ¿Lo están escuchando? Yo me quería desmayar 3 veces. ¿Y cuándo vamos a acabar? 1 año, 3 personas en lo que piden a la bancaria, no les dan la información, se tardan creo que 6 meses. Le digo, ¿pero cómo? Y no la bancaria, porque la bancaria sí tengo que decir que fue muy eficiente siempre en nuestro servicio. Los bancos, entonces no hay realmente esa eficacia, esa eficiencia. De una en una, no sé cuándo vamos a acabar. Entonces el formato para mí debía ser más que claro, más eficiente en lo que esperamos de él, y que las personas que van a requisitarlo pues también tengan el conocimiento de cómo, porque fíjense ahorita como está, que tampoco están las políticas ni lineamientos,
entendido tendría que hacerlo hasta el último nivel de un municipio. Y no me quiero imaginar a todo mundo en el último nivel, muchísimas personas, indígenas, no indígenas, de que no tienen, son analfabetas, porque hay analfabetas en los municipios, no van a saber ni leerlo, y si estamos viendo que tenemos que llenarlo, no sé qué van a hacer. Entonces, necesitamos generar información útil, precisa, decía una maestra, concisa, precisa y maciza, que nos ayude en nuestra investigación, ¿no? No que le complique la vida a todos los demás. Esa es mi participación sobre las declaraciones. ¿Alguien más? Aquí están. Ahí le pasan el micrófono. Acá, ahí, a la izquierda. A la izquierda, ante la mano. Hola, mi nombre es Dagny Marcano, soy venezolano. Solamente compartir una experiencia o sumar algo. Lo que usted dice del tema de la formación de los funcionarios receptores de denuncia o receptores de procedimiento es básico. Considero, sumo, aporto. El Estado debería crear manuales de procedimiento para los funcionarios receptores de denuncia que lleven el tema de investigación, el tema de ejecución de esa investigación, judicializarla. Hay muchos temas aquí en México sobre el derecho penal, administrativo, hay muchas cosas nuevas que 2 o 3 personas que se han dedicado a estudiar pueden manejarlo. Sin embargo, el de abajo, el funcionario, el que recibe, el policía, el contralor, no tienen esa información y tienen que ir hacia arriba. Y a veces por una situación de vergüenza, de falta de humildad, acercarse al contralor, no lo hacen. Crear manuales de procedimiento para realizar las investigaciones, para judicializar los casos, sería muy importante, porque un libro, una guía en todas las oficinas daría un efecto muy positivo, porque ya hace como niño. Llega una denuncia, abro el libro, empiezo a desarrollarlo, lo leo a diario. ¿Puede concluir con la pregunta? ¿La pregunta? Es un comentario. Un aporte. Muy bien. Gracias. Pasamos al siguiente. Los manuales de procedimiento. Adelante. Adelante. Soy el licenciado Edmundo Plata para servirles. Soy postulante. Doctora, una felicitación por su muy buena disertación. Y qué bueno que es en este lugar donde se gesta la ley. Yo le quiero preguntar, ¿qué vamos a hacer para destrabar la autonomía de las otras dependencias? Creo que no hay un organismo que, al menos no he visto, que sea completamente autónomo, sino que siempre está, no coludido, pero sí se crean modos para depender, y esa autonomía para lo cual fueron creados esos organismos no funciona. Sería mi pregunta. Muy bien. Pasamos a las respuestas. Gracias. Comentarios. Coincido con el colega sobre la importancia de que existan protocolos y procedimientos. Cualquier metodología debe estar plasmada en documentos, incluso formatos, para facilitar la vida de los auditores, de los investigadores, aunque cada caso es distinto. Los formatos nos van a dar el marco, el piso, las ventanas, el techo, ¿no? Pero lo que va a ir dentro es lo más importante. Pero si cada quien no sabe ni cómo hace una investigación, ni qué va a hacer, si pongo, quito, cómo hago ese informe IPRA, el informe de presunta responsabilidad, el EPRA, el expediente de presunta responsabilidad, cómo lo hace, es esto, es el otro, es lo mismo el dictamen, mi informe lo mando directo al OIC porque son faltas no graves, ¿quién va a recibir las faltas graves? Porque debo decirles que los OICs
van a ser los que resuelvan las faltas no graves establecidas en la ley general, y las faltas graves se van a ir al tribunal. Entonces, ¿dónde están estos protocolos? ¿Qué va a ser el área de sustanciación? Yo, por ejemplo, si alguien sabe de una vacante del área de sustanciación, yo se las encargo, porque esa me gustaría mucho. Es el área que únicamente recibe, ¿no? ¿Cómo le llaman? Abre instrucción, ¿o cómo es? Y lo manda y ya. Entonces, lo que decidan los magistrados, va para investigación y va para acá, y digo, no, yo quiero ser, si saben de alguna, yo pedí mano, de esa o de heredera, también quisiera trabajar de heredera. Heredera, se me da muy bien también. Entonces, los temas son esos: cómo va a ser la vinculación, de quién dependen, qué vamos a poner, cuáles son los elementos legales. Miren, para las cuestiones, por ejemplo, de la bancaria, de la petición de estados de cuenta, yo puedo decirlo, o sea, lo crear en la auditoría, porque no había ni sistema, era como no se utilizaba mucho. Cuando empezamos a auditar, inmediatamente la bancaria se puso las pilas y creó el sistema para eso, ya era todo electrónico, cómo hacer, pero cada tenía que tener su fundamento legal. O sea, no nada más es ahorita mándamelo, eso es lo que tendríamos que estar construyendo ahorita, el fundamento legal ya hecho, ya puesto, cómo, cuándo, dónde. Creo que es el gran trabajo pendiente, la metodología, las homologaciones, qué tipo, quién, eso sin duda alguna, ¿no? Y obviamente no vamos a homologar, eso sí, los informes, porque cada quien va a desarrollar su propio informe según la naturaleza, y creo que eso es algo importante, y tiene que ver el juicio profesional. Si alguien sin juicio va a decidir si inician una auditoría, una investigación, ¿se imaginan en manos de quién vamos a estar? O sea, el juicio profesional implica experiencia, profesionalismo, conocimientos, habilidades, mesura, prudencia, habilidades, o sea, todo un conocimiento que nos permita construir todo un esquema o un caso, pero en un método científico. O sea, no nada más al ahí te vas y a mí se me hace que tiene cara de rata, no, si le ve pared. Así estamos, ¿no? Pues como le ven, no. Fuera discriminación, fuera prejuicios, fuera sesgos. El juicio profesional debe prevalecer por encima de todo, y es muy importante entonces quiénes van a estar en estos temas que para mí se me hacen sumamente importantes, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de cómo mejorar la cuestión de la autonomía, no hay nada en este país que sea, bueno, yo creo que en el mundo, que sea totalmente cierto, ¿no? O sea, no hay autonomía plena, no puede ser todo pleno, porque así es la vida, no hay ni vida plena. Si alguien de aquí me dice que es completamente feliz, que levante su mano. Un compañero. Uno. ¿No? Uno. ¿Cuántos? O sea, es imposible, son instantes, son vivencias, tantas historias que tejemos. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Asegurarnos. Es casi como un matrimonio, que yo vaya a casarme o a elegir a la mejor persona con la que yo creo que voy a poder hacer una vida en común, a construir y a pelearme lo menos. Entonces yo elijo a un funcionario que tenga el talento, la habilidad, el perfil, la idoneidad, las ganas, la pasión, el talento. Fíjense, porque puedo tener el talento pero no tengo la pasión y me vale gorro. O sea, créanmelo, eso, la gente que no tiene pasión es como estar muerto. Eso que no les llegue a pasar un funcionario. Entonces, la autonomía la logra la persona. O sea, tú ponen a alguien o nombran a alguien en un lado e inmediatamente díganme, si no, ya sabemos de qué lado masca la iguana, ¿no? No sé, aquí también se dice igual, pero... O sea, ya lo sabemos porque conocemos, somos espejo de nuestra vida, espejo de las funciones, y eso lo vamos a ir construyendo en la medida en que nos demos a respetar, se imponga una autoridad, haya legalidad, hay una cultura de respeto y empecemos la sociedad de veras a unirnos, no nada más a levantar la voz cuando tengo un interés en colocar a alguien y al ratito ya me callo para no pelearme con este o con este. No, hay que ser constantes, hay que ser congruentes y las mejores personas debían de estar en los mejores puestos. Eso creo yo que es algo muy importante. Muy bien, les informo que en el artículo que publicamos de la doctora, decía una frase de Charles Dickens, el segundo hombre más leído de Gran Bretaña. O sea, no juzgue a nadie por su aspecto, sino por la evidencia. Esa es la regla de Charles Dickens, ¿no? Entonces hay que, así, ¿no?
por su capacidad, por su evidencia. Pues vamos a pasar. Déjame agregarle una frase, creo que de Don Nobel, que dice: gracias por hacer lo correcto cuando nadie te está viendo. O sea, eso es algo bien importante, fíjense, porque somos éticos para afuera, pero adentro quién sabe. O sea, gracias por hacer lo correcto, para que le agreguemos en la siguiente. Con Don Nobel. Muy bien, adelante. Carlos Gardeño, ciudadano y vecino de Tlalnepantla. Una pregunta, ¿cree que haciendo una revisión de varios bandos municipales actuales, muchos de estos manejan a las contralorías municipales como dependientes del presidente municipal? ¿Cree que esto garantiza la autonomía de gestión de este ente? Y la otra, hay una cuestión de que a los servidores públicos se les pide secrecía y confidencialidad, pero conocen de los hechos de corrupción de sus jefes. ¿No se les debería de proteger a estos servidores públicos que en el ámbito de querer hacer el bien a veces se inhibe esta capacidad y se les puede considerar que cubren, cuando deberían de estar siendo protegidos para denunciar al tesorero que cobra una factura que no debe, a su jefe de obra pública que hace algo indebido, o etcétera? Ese es el ámbito. Y en lo personal, felicitarla porque hay poca gente como usted que está buscando cambiar este país. Hay que darle duro a todos, gracias. Hay que darle duro. La que sigue. Son dos, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Tengo una pequeña investigación sobre órganos internos de control, sobre la Secretaría de Gobernación. Entonces, bueno, ahí en esta investigación habla del control externo y del interno. Bueno, como usted sabe, uno corresponde o compete a la Auditoría Superior de la Federación, y por el otro lado a los OIC, de la Institución Pública Federal. Obviamente se retoma la cuestión del Sistema Nacional Anticorrupción, que se estableció a partir de 2016, y obviamente la cuestión de que se abroga la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ahora está vigente la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, bueno, tenemos ahí un marco jurídico bien establecido. De acuerdo a esta investigación, se retoman las sanciones que se aplican en la Secretaría de Gobernación, y que obviamente vemos que en esta investigación se revisa o se encuentra que hubo un incremento de corrupción y de sanciones, por supuesto, hasta de 5.200 servidores, 5.200 y fracción personas o servidores públicos. Entonces, yo estuve ahí en Segov como prestador de servicio social. Y obviamente, bueno, conozco los diferentes procedimientos disciplinarios y obviamente las responsabilidades que se aplican. Entonces, desde su perspectiva, usted ya comentó la cuestión de la parte política, que es, no nos podemos sustraer de esto. Ya lo comentó, de que si hay un jefe y que obviamente, pues ¿cómo se va a castigar al compañero? Hay que castigar al del otro partido político. Desde su punto de vista, con un nuevo grupo político como es Morena, y ya con este Sistema Nacional Anticorrupción que está bien establecido y que obviamente tiene un sistema técnico y que se regula por las reglas, las prácticas más eficientes de lo que es el COSO, el informe COSO, que usted lo conoce. Entonces, ¿usted cree que vaya para adelante la cuestión de la corrupción, o que vaya precisamente a inhibir precisamente las prácticas de corrupción? Gracias. Bien. Pues ahora sí son los dos. Primero, lo que entendí de la primera pregunta es si los órganos internos de los municipios que dependen de los titulares van a ser efectivos. Toda la dependencia que no tenga autonomía, pero la persona misma no tenga ni la capacidad, ni quiera quedar bien con nadie, van a ser no solamente ineficientes, sino nulos. Van a ser alguien que cobra, está, y únicamente si se presta va a estar a modo para generar algunas cuestiones que no vienen o no empatan o no embonan en este sistema. La cuestión es que es muy difícil erradicar por decreto, pensando que ya nació esto y vamos a cambiar las personas. Somos las personas las que conformamos un gobierno no es algo etéreo.
somos personas, cada una tiene un rango, un nivel, somos funcionarios. ¿Cómo vamos a cambiar las personas? Si me preguntan, yo creo que tendríamos que renacer todos para que cambiemos realmente del lado oscuro al otro lado de la luz. Pero que hay una esperanza en los niños a partir del kinder. De ese tamaño veo yo, pero con el ejemplo en la familia. Entonces, pensar que los funcionarios van a cambiar por sí mismos puede generar una percepción errónea, o porque hay un sistema. No es así. Las personas que son honradas van a seguir siendo honradas. Las personas que son ratas van a buscar cómo van a seguir siendo ratas, a menos que haya un incentivo inhibidor que les permita la percepción y les genere ese miedo a la tentación de que si hacen algo sí va a pasar de verdad algo, ¿eh? Si no, lo vemos, ¿no? O sea, no hay algo que te genere. Una cosa es que no se sepa y otra cosa es que no pase. Entonces, esta cuestión tiene que ver con el tema también de protección a denunciantes. Pero si no nos protegemos ni nosotros mismos, ¿cómo vamos a proteger a los denunciantes? ¿Quién de aquí denunciaría ante la PGR algo que supiera ahorita que es ilícito? Que levante su mano. Pues sí, y es normal, es la naturaleza. O sea, queremos estar bien para estar bien con nuestro entorno, nuestra familia. Pero el día que haya seguridad jurídica, que sepamos que no se va a saber y que va a haber, en UK, en Reino Unido, hay una ley de protección de denunciantes. Y cuidado y alguien haga algo en contra de quien denuncia. Inclusive los porcentajes de denuncias anónimas en Estados Unidos y en Gran Bretaña, hasta el año pasado, si no me equivoco, eran como del 15% de las anónimas, y las que tenían nombre y apellido rebasaban el 70%. Entonces, la cuestión es cómo vamos a construir ese andamiaje para que estemos seguros que nuestro nombre y nuestra dignidad, nuestra familia va a estar protegida. Eso es algo fundamental para que haya un paso adelante en que la gente confíe y revele datos. Es algo que es sin duda alguna. La percepción de lo que comparte el compañero, creo que es muy trascendente para todos los que estamos en esto, que conozcamos cuáles son las faltas graves y las no graves, pero no solamente las conozcamos en el catálogo que viene en la ley, sino en qué consisten. Y el más común que hoy en diario, conflicto de interés. Hoy en conflicto de interés y pareciera que es un delito. El conflicto de interés no es un delito y es una falta administrativa grave si no se revela, pero tiene que el tipo adecuarse a esa conducta. Entonces, ¿qué es un conflicto de interés? Realmente aquí, ¿quién sabe qué sería un conflicto de interés en el área en la que está envuelto? Eso es la realidad de todos, créanmelo. O sea, yo lo veo y digo, ¿cómo vamos a formarnos? Las personas piensan, no, pues que aquí sí se puede, porque aunque es el hermano de mi tía el que va a vender aquí, pero en el municipio no hay otro que venda la agricultura. Y no hay otro, ¿no? O piensa que porque es presidente o presidenta puede poner a alguien. O sea, son percepciones erróneas y no han tenido una limitante. Nadie ha puesto el cascabel al gato. Hay incluso algunos videos de algunos presidentes municipales, creo que hay uno o dos de Querétaro, recibiendo lana y se matan de risa. Entonces la cosa es las faltas graves, ¿cuáles son? ¿Cómo se deben de evitar? Y yo, ¿cómo voy a saber que alguien está cometiendo un delito grave o una falta grave si no sé que es grave, ¿no? Entonces, a lo mejor se me hace cotidiano que alguien se lleve la pluma y el lápiz. No, pues esa es una falta, pues. A mí se me hace cotidiano que el jefe trate como animal, la verdad, a una compañera o compañero. Se me hace normal que haya un acoso sexual o laboral porque yo así estoy acostumbrado en mi casa o en mi vida. Y se vuelve tan normal que no vemos que es una falta, y entonces también la autoestima y todo, sentimos que eso es, y si no voy a perder la chamba, y se vuelve una cadena tan triste que todos somos cómplices de esos actos de corrupción. Entonces, propiciar la impunidad es no hacer, no actuar, ¿no? Permitir que alguien haga, no levantar la voz, no denunciar al jefe. Y también no le digo que se metan en Dios y digan, oigan, mi jefe es, no. Pero hay redes sociales, abran redes sociales anónimas, publicítenlo con elementos ciertos. O sea, no únicamente con un acto de intentar difamar o desprestigiar, porque también eso demerita mucho a la persona. Y entonces las faltas graves y las no graves tenemos que saber cuáles son, cómo operan, y los empresarios, proveedores también deben conocer hoy día, porque ahorita hay como 30,000 consultores negociando y te dicen, oye, te construyo tu política antifraude. Yo digo que cuando lleguen al tribunal, y una de las atenuantes o pueden ser para las resoluciones que tengan las empresas o proveedores que contar con las mejores prácticas, no solamente lleven un papelito, ¿no? Oye, aquí está, no.
Yo me levantaría a ver, y entonces iría, a ver, voy a ir a la empresa Taquito S.A. Oye, a ver, ¿y cuándo capacitaste a tu gente? Y me tienen que enseñar quién lo capacitó, y dónde, y cuándo. No nada más un código de ética que nadie conoce, ni un código de conducta. Esa es la práctica de las mejores prácticas internacionales a la que tienen que aplicarse toda la iniciativa privada, ¿no? En lugar de estar firme y firme, convenios, firme y firme, que le apliquen a eso, que empiecen a promover a los dilemas éticos. ¿Qué hace uno con esos dilemas que nos hacen saber que algo está mal, pero debo, y a quién se lo voy a denunciar? O sea, ¿qué hago en un dilema ético? No, pues se lo denuncio a mi cuata, resulta que es prima, tiene alguna relación, está casada, es pariente, en fin. Ese es el tema. ¿Qué hago con esos dilemas éticos y lo que sí sé y cómo lo voy a manejar? La gente tiene que, las personas, encontrar dónde fluyan esa denuncia y esas cargas que luego los agobian. Muy bien, pasamos al último set de preguntas para... Sí, buenas tardes a todos los presentes. Su servidor, maestro en juicios orales, Oswaldo Álvarez Espinal, ex fiscal federal supervisor. Las preguntas de todos los compañeros son de muy gran nivel y muy acertadas todas, al igual que los comentarios. Doctora, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Mi pregunta es así de ese sentido. ¿Qué opinión le merece los exámenes de control y confianza en la actualidad? Efectivamente, ustedes están aplicando en materia de seguridad pública, en ciertos servidores públicos. La pregunta es esa: ¿qué opinión le merece actual? Y si es necesario, de acuerdo a lo que usted nos establece, de medidas inmediatas o acotar o inhibir esas acciones de las ratas o corruptos que usted hace referencia y que, pues, desafortunadamente están muy cercanos en diferentes áreas. Y eso es porque va a colación en valores, ética, educación y precisamente el servicio público. ¿Es necesario, desde su perspectiva, que se repliquen esos exámenes de control a los demás funcionarios o a todos los funcionarios, inclusive a los representantes de elección popular? Gracias, eso es cuál. Pasamos, aquí está. Gracias, buenas tardes. Ezequiel López Revilla, actualmente abogado postulante. Doctora, hemos escuchado atentamente sus conclusiones, sus hipótesis, pero yo quiero preguntarle, ¿cuál es su opinión en relación al conflicto que nació entre los poderes? El poder judicial referente a las percepciones salariales de los servidores públicos. Desde su punto de vista, ¿influye o no influye las percepciones de un servidor público para que sea más, medio o nada honesto? Es cuanto. Gracias. Muy bien. Gracias. Los controles de confianza creo que son un mecanismo muy interesante que pueden inhibir o blindar como una primera puerta que un posible perpetrador, malandro, sinvergüenza entre a una institución, pero no puede inhibir que esta persona se convierta ya estando en la institución porque tuvo la oportunidad, el motivo, ¿no? Y racionaliza de una manera conforme el triángulo de Zona Crecy, que puede cometer un fraude y que tiene la justificación y se lo merece. Entonces, de entrada, yo sí creo que las pruebas de confianza son un instrumento preventivo y disuasivo en muchos casos. Pero las pruebas de confianza no solamente aplicarlas porque se aplican y alguien recomendó esta prueba, tendríamos que hacer un análisis porque cada perfil requiere una prueba de confianza distinta. No es la misma para un granadero que para un policía, que para un auditor, que para un fiscal, porque cada quien tenemos niveles distintos de resiliencia, de resistencia, de conocimiento, y las habilidades cognitivas son distintas. Incluso hay gente que es muy capaz, pero se pone nerviosa por todo porque tiene pocas habilidades blandas o de, ¿cómo le llamamos?, de sociales, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que sea malo, puede fallar en alguna cuestión. ¿Qué debe incluir un método o una metodología de confianza? Una entrevista seria y certera que vincule todos estos elementos que aplicamos, las pruebas de confianza psicológica, las pruebas de valores, pero también yo incluiría temas vinculados no solamente a un estudio socioeconómico frío de dónde vive, no, una cuestión que tenga que ver con buró de crédito, en un análisis financiero, de deudas, toda esta cuestión que iría a ver sumado al perfil.
pero no es decisivo. Puede ser un primer elemento sumado a la cuestión de valores y de integridad, pero esos los valores y la integridad no es medible. ¿Cómo puedo medir quién es más íntegro y quién es menos íntegro, ¿no? O sea, es como si estuviera medio embarazada. O sea, o estoy embarazada o no estoy embarazada. Entonces la cuestión es, esto creo que es muy importante, pero cada área debe definir cuál es la metodología apropiada para cada uno de los perfiles, cómo deben ser, inclusive la cuestión física. O sea, yo no pondría a alguien obeso o con enfermedad coronaria en una auditoría forense, porque vamos a campo, estamos en tensiones. O sea, yo no quiero que se infarte, ni tiene la capacidad, aunque tenga las ganas, no puede, no le responde el cuerpo. Entonces, todo eso tiene que ver con un control, metodología desde la selección, para que lleguen a un control de confianza apropiado. Decimos claramente, bueno, no lo digo yo, lo dice obviamente la ciencia y los investigadores de esto, que el 3% de la población es psicópata. Los psicópatas van a aprobar todos los controles de confianza. Y también dicen, no me lo tomen a mal ni vayan a ver al que está al lado o a la de lado, que ese 3% está en la política y en las grandes direcciones de compañías. Entonces, son listos y esos no se van a amedrentar y van a pasar todas las pruebas del mundo. El tema es cómo tenemos o implementamos controles internos en una organización que les permitan no encontrar la oportunidad, ¿no? Que no que quien firmó el cheque, no, que sea de otro. O sea, esos controles que son inexistentes, a pesar de que haya un programa, yo desde cuando sé que hay cuestiones, y que la función pública tendría como actividad primordial el control interno. Esa sería su actividad primordial. Pero bueno, no existen. Entonces yo sí creo que la formación y la decisión de quién va a ocupar los cargos sensibles es muy importante. Porque a lo mejor no tiene mucha experiencia, pero es honrado, pero tiene el talento para aprender. O sea, eso es algo que también no queramos que todos sean expertos, porque entonces nadie hubiéramos tenido oportunidad. Yo no nací así, o sea, tuve que estudiar y estoy trastabillando y no dejo de hacerlo. Entonces creo que es importante, pero sí son importantes en ese contexto, no darlas parejo. Y lo que sí no creo, para que vean, es en el polígrafo es disuasivo, pero no es una prueba científica y yo no le tengo realmente esta cuestión. Y el conflicto de poderes, yo sí creo que los sueldos tienen que ver, más que nada, en que si quiero las mejores personas, y el mercado es la ley de oferta y la demanda, ¿no? O sea, tiene que ver con que hay un ¿cómo le llamamos? Como un ¿cuánto gana, no? ¿Cuánto en el medio privado y en el medio público? Pero yo creo que las personas sí deben ganar lo que es justo y apropiado. ¿En qué momento? Porque también es cierto, o sea, tengo que reconocerlo, se dispararon tanto los sueldos de esas áreas que estaban más allá de lo razonable, pero eso no es culpa nuestra, pero tampoco es venir a cortar todo de tajo, porque no es el remedio, sino lo que sería lo más justo en un medio, porque bueno, yo les digo, en la parte que a mí me corresponde, ¿no? Llegábamos a las 8 o 9 de la mañana, nos salíamos 12 de la noche, pero no es el horario. Es lo que sabíamos, o sea, vivimos en el estudio, en la preparación, en el análisis. Nadie lo haría por 20,000 pesos, por 10,000, o sea, llegas y te vas. Se deja de formar un incentivo con personal especializado. Yo creo que tendría que haber un análisis serio en este contexto y abrir los espacios a la gente especializada, porque la especialización cuesta, estudiar cuesta y te da un valor agregado. Una certificación, yo en lo particular tengo 4 y me han costado, me acuerdo que Navidades y Años Nuevos completos estudiando sin ir a casa, entonces sacrifico algo para ser mejor. Entonces sí tiene que ver un mérito y un incentivo que ganen lo justo y lo correcto. Tampoco es irte hasta el piso, porque pues nadie va a trabajar por algo que no le va a redituar, ¿no? Y tampoco es irte hasta el extremo, porque también se genera algo que parece que no, pero es el rencor social. Y la gente racionaliza, las personas te dicen, ¿y por qué no? Si y no hace nada, es la clásica, no hace nada, yo sí. Entonces, el justo medio que nos dé a todos algo muy cercano a lo que sería la justicia social en la cuestión de remuneraciones apropiadas, que estemos contentos con lo que hacemos. Pero eso no va a ser honradas a las personas. El que es sinvergüenza va a ser sinvergüenza con y sin dinero. Es pensar que alguien obeso va a dejar de comer porque es obeso, ¿no es así? Entonces, eso tiene que ver con factores internos, factores predisponentes, factores criminógenos. Hay personas que se dedican a eso como un reto social y, bueno, inciden muchas cuestiones y muchos temas. La cosa es cómo logramos en nuestro entorno elegir a las mejores personas y no equivocarnos.
No hablo de sus parejas jóvenes, hablo de los profesionales, de esos hablamos. Entonces, si tenemos una percepción apropiada o más acercada a lo que esperamos, vamos a tener un mejor juicio y en esa elección. Aunque no me caiga bien, porque no es lambiscón, no es servil, demás, pero es la mejor persona. Que no obedece, para mí no obedeces cuando te dicen, es que ahí me decía, me da una risa, es respondona. Es que, pues, como si ser respondona significa decir, no me parece eso, soy respondona. O sea, nunca dejen de decir lo que ustedes creen que es, con justificación y, por supuesto, con el argumento razonado que es en cada caso, ¿no? Eso creo. Muy bien, pues muchas gracias. Nada más te pediría un favor. Hay una pregunta que me pasaron aquí por escrito y me gustaría que la registraras tan claro que tienes esto. Es Mayra Soraya del OSFEM, dice, en un órgano de fiscalización, para usted, ¿quién sería la autoridad de investigación? La autoridad de fiscalización de un órgano debe ser, sí, de investigación, de un órgano de fiscalización interno, externo, en este caso, tiene que ser una persona con un perfil, fíjense, primero que conozca de auditoría, pero también que sea, abogado. Pienso que debe ser abogado en ese sentido, pero tener conocimiento, o los segundos de a bordo deben ser con conocimiento de auditoría y contabilidad, porque lo que se está dando es que, no está dando porque no hay ninguno, que yo sepa, no hay ninguna investigación hecha. Es que cuando lleguen van a decir, ya llegó, a ver, que venga el auditor, ¿no? A ver qué hizo, platíqueme la historia. Entonces no existe esa autonomía en la investigación, entonces tiene que ser un perfil apropiado, con conocimientos, con alguna certificación en esta materia y resultados probados en investigaciones. Porque si no sabe ni qué es investigar una persona, perdónenme, pero no sabe ni a qué llegó. O sea, estamos hablando de un área que va a ser el corazón de combate a la corrupción, o el brazo derecho en áreas como las entidades de fiscalización. No es su primordial actividad el combate a la corrupción, pero son un brazo ejecutor en esa lucha. Entonces sí tiene que tener el perfil, la experiencia, la competencia, saber cómo se realiza una auditoría, conocer la norma, la legalidad y, por supuesto, ser independiente. Yo la pondría directamente de la cabeza, pero ahí está la trampa. Si la cabeza es corrupta, pues estamos perdidos, ¿no? O sea, es cómo vamos a lograr institucionalizar la legalidad, la certeza, las habilidades, los mejores perfiles, la meritocracia, bueno, todo lo que ya platicamos hoy. Entonces sí debe ser independiente, no debe estar en la propia área jurídica, porque al rato están las tentaciones de resuelvo o no resuelvo, o las manos de los diputados, porque pertenecen las entidades de fiscalización jerárquicamente a los legislativos. Y algo más importante del área de investigación es quién va a presentar la denuncia, ¿no? Porque después te dicen, no, a mí no me toca presentar la denuncia, únicamente se presenta si la autoriza la Comisión de Vigilancia, únicamente se presenta si la autoriza. Le digo, pues ¿cómo? O sea, ¿en dónde quedó entonces ese dedo discrecional de este sí, este no, este sí? Y la cuestión es que ¿quién castiga al que no lo hace, no? Porque pues no se entera nadie y se vuelve un círculo de impunidad y la gente sabe que hay impunidad y que hay demás. Entonces sí creo que es alguien con mérito, independiente, fuerte, con un carácter que pueda negociar convenios, se pongan a pensar mal, y que pueda tener ese olfato de dónde están las evidencias que se puedan recabar, ¿no? Llevar un proceso apropiado. Creo que son de las básicas capacidades investigativas. Bien, agradecer mucho a la doctora Doramuna su exposición y su tiempo, su paciencia para contestar todas las preguntas. Vamos a pasar ahora a la parte protocolaria, no sin antes agradecer al presidente municipal de Atlacomulco, Roberto Telles Monroy, que también nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Y vamos a pedirle a la diputada Brenda Escamilla, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción del Poder Legislativo del Estado de México, nos haga favor de emitir un breve mensaje final. Diputada. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la invitación del doctor Victorino, muchísimas gracias. La ponencia de la doctora, muchísimas gracias por darnos su punto de vista. Efectivamente, creo que ha fallado muchísimo la percepción ciudadana hacia la política, hacia nosotros como políticos. Sin embargo,
Creo firmemente que sí se necesita para estar aquí pasión, entrega y compromiso para ser un buen servidor público, para tener también ese carácter de no afectar los intereses personales sobre el general, y que la ciudadanía necesita que se castiguen realmente a los servidores públicos corruptos, y no importa el partido que sea, porque creo que no es el partido en sí, es la persona. Creo que ya han hablado mucho de eso, y todo viene desde la casa, desde cómo nos cuidan en nuestra familia, cómo nos inculcan educación y respeto, cómo vamos a cuidar de nuestros hijos, las futuras generaciones, el tema de la escuela, cómo piensan que los maestros nos tienen que educar cuando realmente la educación en la escuela es formadora y la educación viene desde nuestra casa. Entonces creo que esto es un trabajo de todos los ciudadanos, de los servidores públicos, de las autoridades, y pues decirles que pues estoy aquí porque efectivamente me interesa el tema. Al presidir la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, me interesa la implementación. Creo que el sistema está fallando y es un tema no de ahorita, tiene algunos años que pues ya se hizo desde el 2015 y pues realmente no tenemos los CPCs en los municipios. Hay pocos municipios que tienen sus comités de participación ciudadana, ha faltado presupuesto, el mismo comité de participación estatal tiene algunas fallas, pero estamos aquí para coadyuvar. Es lo que quiero que quede claro, que hoy vengo en mi calidad de diputada, pero para coadyuvar, para ayudar, y que estoy convencida que mi comisión, que es tan plural, donde hay diputados de Morena, del Partido Encuentro Social, del PRD y demás, y pues su servidora que es de Acción Nacional, reitero, yo hoy soy diputada de todos los ciudadanos, no de un partido político, que sí le debo, ¿no?, estar aquí en esta posición, pero estoy a sus órdenes y de verdad, doctora, me gustaría que platicáramos posteriormente y ayudar en todas las reformas que faciliten la implementación de este sistema en el Estado de México. Muchísimas gracias y pues quedo a sus órdenes. Agradecer a la diputada Brenda Escamilla por su mensaje. Muchas gracias, diputada. Y pasamos ahora a la entrega de los reconocimientos que le entregamos a la doctora como ponente. Entonces vamos a pedirle a los presidentes municipales que nos acompañan, presidente, presidentes, que nos hagan favor de entregarle un reconocimiento que es un juego de cuadernillos de la Contraloría y sus reconocimientos tanto escrito como la placa de vidrio. Muchas gracias, presidentes. Doctora, otra vez muchísimas gracias. Y bien, por último, vamos a pedir al doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo y anfitrión de este evento, a favor de clausurar
la conferencia del día de hoy. Pues miren, siendo las 15 horas con 20 minutos, agradecemos mucho su asistencia, les rogamos que tengan en cuenta muchas de las cosas que pasan cuando uno se acerca a algún lado y hay tráfico, hay problemas como los que nos explicó la doctora. Siempre hay que estar así, hay que ser tolerantes. Otro de los valores que tenemos que tener es la tolerancia. Siempre lo bueno cuesta caro y llega uno más, aunque llegues más tarde, pero llega a hacer bien las cosas. De verdad, estuvimos recibiendo llamadas, y voy a hacer un recuento rapidísimo. Estuvimos recibiendo llamadas de algunas universidades privadas en donde verdaderamente con mucha molestia nos decían: ¿por qué, si usted se comprometió a que empezaba a la 1, por qué lo pasa a las 11? No nos vuelvan a invitar. Ese fue. Le dije: con mucho gusto, no los volvemos a invitar. Pues si aquí estamos los que queremos aprender, aquí estamos los que queremos hacer algo, porque si no, ¿cuándo? ¿No? Entonces, me platicaban eso, yo venía en el coche y le digo: sí, dígale que con mucho gusto. Es la última vez que los invitamos. Pero a los que están aquí, muchas gracias por haberse quedado, de verdad, con mucho aprecio, porque lo valioso siempre está en quienes saben apreciarlo. Y hoy tuvimos oportunidad de ello. Buen retorno, enhorabuena, que tengan buen regreso a su lugar y buen provecho.